5635 o escribí en nuestras redes @Río Negro Radio. Y hablando de los temas, no solamente del día, de la semana y sobre todo el fin de semana se va a hablar de esto, porque si bien nosotros tenemos feriado un fin de semana largo, para los mercados financieros en la Argentina es feriado sumamente largo porque en Estados Unidos también es feriado el lunes, no el viernes. Entonces vamos a tener un descanso, por lo menos desde lo económico. O en materia de dólares lo vamos a tener un tanto más tranquilo, pero lo cierto es que queremos entender y saber por qué Estados Unidos compró pesos. Me acuerdo de aquella frase que decía los pesos son caca, decía Milei, ¿te acordás? Saquen los pesos que son caca. Bueno, Estados Unidos compró pesos. Para saber y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de dólares y pesos, estamos en condiciones de preguntarle a Pablo Wende, nuestro periodista columnista de economía, que él sabe y mucho, y después tengo algunas cuestiones más para preguntarle, ¿qué significa que Estados Unidos haya comprado pesos? Bienvenido, Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, un placer. ¿Cómo andan? Bien. La verdad, sí, fue un hecho histórico el de Sí, ayer, claro. No hay, digamos, referencia de otra participación del Tesoro americano en una operación similar. Realmente, ¿no? Sí, Lo que claro. hizo el Tesoro de Estados Unidos es traer dólares, puso dólares a través de 3 bancos internacionales, y lo hizo a través del mercado cambiario, esa oferta de dólares que no aparecía, que solo ponía el Tesoro argentino. Y lo que hizo ayer fueron ellos, directamente, el gobierno norteamericano puso los dólares y compró pesos, ¿no? Es la única manera de intervenir en el mercado cambiario. Así que efectivamente... ¿Pero qué hace Estados Unidos con esos pesos? No entiendo. No, Estados Unidos, como cualquier otro participante del mercado cambiario, digamos, vende los dólares, se hace de pesos, y los pesos después tiene distintas opciones. Puede hacer un plazo fijo en un banco, podría comprarle CAP, que son los bonos que emite el gobierno nacional, hacer carry trade, digamos, ¿no? Claro, sí, como cualquier argentino que hace una cosa financiera. Sí. Después, por supuesto, la otra pregunta que muchos se hacen es, che, y cuando los quiera vender, porque en un momento va a querer recuperar los dólares. Claro. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí le cabe todas las de la ley, es decir, lo mismo que a cualquier otro. Es cierto, digamos, este fue el hecho principal de ayer. Después se anunció también una línea de swap de 20.000 millones de dólares. Eso también se anunció ayer concretamente. Es decir, no quedó solo en la línea de swap, que es algo a futuro, sino que además se intervino en el mercado concretamente y lograron bajar el dólar. Eso por otro lado. Y después también se dijo, bueno, si hace falta usar cualquier otra alternativa para proveer liquidez en un momento de estrés, lo vamos a hacer. ¿Por qué tanta confianza? ¿Por qué tanta confianza con el gobierno argentino, en este caso Estados Unidos? Mira, ahí lo explicó Bessent, ¿no? Dio un par de explicaciones. Primero a través de X, la red social, y después en alguna entrevista que dio posteriormente. Ellos lo que dicen es que Argentina tiene un problema de aguda y liquidez. Es decir, es un problema de liquidez. ¿Qué quieren decir con esto? Que no hay un problema de solvencia, que no es que el país no es solvente, el país está en condiciones de pagar la deuda, tiene superávit fiscal, es un país solvente, lo que tiene es un problema de plata, ¿no? De corto plazo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la demanda de pesos cayó a tal nivel, todo el mundo se quiere dolarizar porque hay mucha desconfianza, mucha incertidumbre, y bueno, ese problema de liquidez está generando muchos inconvenientes, como ya sabemos, ¿no? Suba de la tasa de interés, las reservas no alcanzan, etcétera. Esto por un lado. Esta es la descripción de lo que está pasando desde el punto de vista económico. Eso es una definición que no es menor, ¿no? Esto que Estados Unidos considera que no hay un problema de solvencia en Argentina. Esto por un lado. Y por otra parte, después ves en lo que dijo es, Milei nos prometió que se va a sacar a Chile de encima. O sea, sí, claro. Ya es una definición mucho más geopolítica, ¿no? La que hizo Bessent. Claro. En principio refiriéndose al swap que tenemos con China. Hay un swap de como 15.000 millones de dólares, ahora son 13.000 creo, que están en las reservas, ¿sí? Da a entender Bessent que ese swap va a ser reemplazado. Es decir, que no es que vamos a tener dos swaps. Claro, uno reemplaza al otro. En la reserva, sino que saldría China
y entraría a Estados Unidos. Uh-huh. Y después, bueno, se verá si hay un tema mucho más estratégico, ¿no? Argentina es un país que tiene muchos recursos naturales. Esto es Vos una decís que realidad. está en discusión que hubo ahí un approach para quedarse con la Patagonia, Estados Unidos, con esta No, esas cosas no. Pero bueno, China tiene bases militares hoy en Argentina. Sí, claro. Argentina tiene mucho litio. Uh-huh. O sea, se juegan cosas desde el punto de vista, por un lado geopolítico, Uh-huh. además, ¿no? El apoyo de Argentina como un gobierno relevante de América Latina a Estados Unidos, en un continente que es que no es muy proclive a esa línea. Sí, claro. Digamos, el gobierno de centro derecha no hay muchos que comulguen con Trump. Está el gobierno de Paraguay o de Ecuador y nosotros. Y dentro de esos tres nosotros somos los de mayor tamaño. Sí, claro. Vos haces un repaso. Tenés a Lula en Brasil, tenés a Boric en Chile, tenés a Petro en Colombia, en Perú acaban de echar a la presidenta, Sí. en México está Sheinbaum, que es una presidenta de izquierda. Bueno, no tiene mucho de donde agarrarse Trump y considera a Argentina un aliado bastante estratégico. Y aparte de eso que vos dijiste, que es uno de los grandes países que tiene recursos naturales y con eso tiene una proyección a futuro importante. Bueno, vos fijate que previo a esto, el embajador norteamericano en Argentina venía diciendo que hay mucha plata de Estados Unidos para invertir. Sí, claro. Están listos para invertir una vez que estén dadas las condiciones. Entonces, Estados Unidos está prometiendo eso, ¿no? Bueno, vamos a poner mucha plata en Argentina y apoyan de esta manera, apoyan tratando de evitar una crisis mayor. Así que ayer el impacto fue importante. Uh-huh. Previo a que intervenga el Tesoro americano, la verdad es que esto no se comentó mucho, pero el equipo económico medio que se la sirve en bandeja. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ayer, en la apertura del mercado, no sé si ustedes lo siguieron, había que seguirlo de una manera mucho más minuciosamente. Cuando abre el dólar, sí, el tipo de cambio oficial, el minorista, abrió en 1490. ¿Sí? Había cerrado el día anterior a 1455 y el mayorista también abrió mucho más alto. El Tesoro empezó a vender bien. a un precio mucho más alto. ¿Para qué se hizo esto? Para que el Tesoro americano pudiera vender dólares a ese precio. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Tesoro americano vendió a 1475 el dólar mayorista y el dólar mayorista cerró a 1430. Claro. ¿Qué les quiero decir? Que ya en un solo día de intervención el tipo de cambio bajó como 30 pesos, Claro. y ellos ganaron un montón de plata. Porque lo que también dijo Besen es, el peso está subvaluado. Okay. ¿Sí? Eso es la declaración de Besen. Dice, nosotros compramos porque consideramos que es un buen negocio. Que el peso está subvaluado, eso significa que el peso se va a apreciar, o lo que es lo mismo que el dólar va a caer, y para nosotros estamos haciendo un buen negocio. Claro, si lo tenés al Tesoro americano del otro lado, ¿quién se va a animar a comprar? Porque la tesis que había detrás de todo, lo hablamos un montón, ¿cuál es? Que después del 26 de octubre se termine el esquema de bandas cambiarias. Sí, exacto. Si se termina el esquema de bandas cambiarias, el dólar va a subir inexorablemente. ¿No? Entonces, ¿qué dice el Tesoro americano? Dice, no, el sistema de bandas cambiarias consideramos que es correcto, el tipo de cambio está bien, incluso está apreciado el dólar, debería bajar, y las bandas cambiarias siguen. Y estamos nosotros, está el Tesoro americano para defender esa banda cambiaria. Claro. Entonces, ¿quién se va a animar a ir contra Trump? Este es el final del asunto. El que quiere especular en Argentina, que hubo muchos que fueron comprando dólares especulando con que el tipo de cambio iba a subir. ¿Quién va a ir a especular contra el dólar sabiendo que está el Tesoro americano vendiendo? Y es una apuesta difícil. ¿Vos crees que esto puede jugar a favor del gobierno nacional para las elecciones? Bueno, ese yo creo es el gran misterio, ¿no? Analizando la política, digo, acá tenés, lo leí por ahí, o el camino donde te apoya Trump en una economía liberal, o el camino que te apoya Maduro, porque el candidato del kirchnerismo está más alineado con esa postura. Sí, digo, hablando de Tayana, porque yo hice algo, una chicana y por ahí, viste, dentro del permiso de las redes sociales. A Tayana le preguntaron si Venezuela era una dictadura y habló de una democracia con fallas. Sí, no supo qué responder. Y dijo, bueno, hay muchos países en Latinoamérica que tienen problemas. Y tras cartón hoy la nombran el nombre del Nobel de la Paz a Machado. Recién veía y escuchaba el nombramiento de Corina Machado, me parece que
los que dan el premio Nobel fueron claritos, ¿no? Venezuela es una dictadura. Claro. O sea, lo escuché recién. Sí, sí, sí. Así que habría que pasarle este tape a Tayana para que empiece a entender un poco las cosas que están pasando en Venezuela. Ahora, me preguntas qué puede suceder con las elecciones, no lo sé. No sé si esto mejora la chance del gobierno de tener un buen resultado. Lo que sí sé es que el gobierno de Estados Unidos apuesta a que Milei tenga un buen resultado electoral. Esto lo dijo con todas las letras Cristalina Georgieva hace un par de días en un seminario. Dijo, bueno, no sabemos muy bien cómo hacer para que la gente apoye un programa de ajuste. Y lo que dice ella es, bueno, en Europa del Este tuvimos que hacer ajustes cuando fue la salida, digamos, de la cortina de hierro, ¿no? En la década hubo ajustes, la gente apoyó esos ajustes. Y el Fondo Monetario en su momento también apoyó para que los países de Europa del Este pudieran hacer una transición al capitalismo. Digamos, y ahora se espera lo mismo de Argentina. O sea, el Tesoro americano lo que está apoyando es este plan. Un plan de equilibrio fiscal o de superávit fiscal, de baja de la inflación, de no emisión monetaria, de reformas estructurales que se vienen. Eso apoyan. Indefectiblemente. No apoyan a cualquier gobierno. Tal cual, indefectiblemente el gobierno nacional, si pierde las elecciones, que así por lo menos muestran las encuestas, de todas maneras va a engrosar esa lista de diputados y senadores, o sea, va a tener un poco más de respaldo. Lo que sí que el presidente va a tener que bajar un poco los decibeles, amigarse con los gobernadores y empezar a hacer acuerdos, que es la parte política que a él no le sale y no le interesa. Ahora, todo esto, todo el apoyo de Estados Unidos, todo depende de cómo se comporte el gobierno nacional con las políticas públicas. Bueno, lo que sí hay que decir es que esta mano enorme que aporta el Tesoro americano le da al gobierno un respiro bárbaro en los 10 días que quedan hasta las elecciones legislativas. Hablo de 10 días, son los 10 días hábiles que hay desde el lunes hasta el otro viernes, antes del 26 de octubre. El lunes es feriado en Estados Unidos, pero acá hay actividad cambiaria. ¿No? Entonces, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Estos 10 días van a ser muy tranquilos, se supone, en materia cambiaria. No vamos a tener sobresaltos, el tipo de cambio va a quedar muy estable, la referencia es un dólar oficial de 1.350 en este momento, y bueno, para el gobierno no es menor. No, claro. Con el dólar tranquilo, porque si no, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál era el escenario base que estábamos manejando? Que el Tesoro, lo dijimos el miércoles, estaba desangrando de dólares. O sea, el Tesoro ya vendió todos los dólares que tenía. Exacto. Prácticamente no le quedan dólares. ¿Qué le quedan? ¿17 millones de dólares? ¿Es verdad lo que escuché por ahí? No sé si 17, pero le queda mínimo. Como depósito en dólares le queda mínimo, no tiene más, digamos. Y ahora tenía otra vez que ir el dólar al techo de la banda para que intervenga el Banco Central. Y eso cuando ocurrió, fueron 3 días donde se vendieron más de 1.000 millones de dólares. ¿No? ¿Por qué suben tanto los bonos ayer? Ayer los bonos subieron cerca de 10%. Y el riesgo país cayó a 900 puntos, perforó los 1.000. Porque en la medida que el Tesoro americano es el que pone los dólares, eso protege al Banco Central. Es un respaldo, sí. Claro, las reservas que supuestamente son para pagar a los bonistas, en caso de una situación en donde no hay acceso a los mercados, están más resguardadas ahora. Por eso festejaron los tenedores de bonos en dólares. O sea, fue una jugada de doble banda. Por un lado, estabilizo el mercado cambiario, pero por otro lado protejo a las reservas del Banco Central. Veremos después cómo sigue. Este tipo de maniobras se hacen no para que todos los días el Tesoro americano ponga de a 300 o 400 millones, como le pasaba al Banco. Una cosa es correr al Banco Central argentino, que tiene reservas muy escuálidas. Y otra cosa es correr al Rottweiler de Estados Unidos. Claro, entonces, y otra cosa meterse con Trump de vuelta, ¿no? Hay un dicho en Estados Unidos que usan los inversores, que es don't fight the Fed. Eso es, no pelees contra la Reserva Federal. Claro. Quiere decir, bueno, si yo me pongo en contra de algo que quiere hacer la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, no me va a salir bien. No, seguro que no. Seguro. Y ahora lo mismo. Ahora, si el Tesoro americano dice el peso está subvaluado o que el dólar está caro y tiene que bajar, el dólar va a bajar. El dólar va a bajar. ¿Te imaginas que la espalda que tiene el Tesoro americano es infinita? Terrible. Es infinita. Te hago se deja servir en bandeja al gobierno para llegar mejor a las elecciones. Te hago una última ya para cerrar y desearte un buen fin de semana. Y te cambio el eje, obviamente. La inflación que mostró Brasil ayer, ¿puede repercutir en la Argentina?
No vi el dato de inflación. 0,5 me parece anual. No, pero no, digamos, Argentina ahora está, digamos... Estaban preocupados los brasileños porque venía en aumento, por eso digo. Subió un poquito. Sí, pero ahí puede haber un tema vinculado con las materias primas, pues, aparte el tipo de cambio en Brasil cayó este año. Sí. El dólar en Brasil había llegado a 6,20 y después se fue como a 5,50. O sea, tuvieron una apreciación del tipo de cambio. No creo que en Brasil el problema sea, sinceramente, no creo que Brasil tenga un problema de inflación serio. La semana que viene se va a conocer el dato de inflación en Argentina, posiblemente en septiembre de arriba de 2%, porque tuvimos la inflación de la ciudad que fue 2,2%, y ahí por primera vez en muchos meses subieron más los bienes que los servicios. Alimentos subió 2% en la ciudad de Buenos Aires, y alimentos tiene mucho peso en la inflación nacional. Entonces seguramente septiembre, que es un mes de estacionalidad baja, va a tener un poco más de inflación. Esto es efecto de la suba del tipo de cambio. Tal cual. Esto de que sube el tipo de cambio y no hay ningún impacto en la inflación, no es algo, digamos que un poco de traslado hay. Sí, pero no es orgánico, digo, no. De hecho, la inflación mayorista de agosto fue 3%. Claro. Porque todo lo que es insumo importado con un dólar más alto se siente, ¿no? Ahora, digamos, y cierro. ¿Cuál es la postura que está teniendo el gobierno de Argentina junto con Estados Unidos? Como la idea es que caiga el tipo de cambio, no que suba, ¿no? O mantenerlo muy estable en la zona de 1.450, por ahí, o incluso un poco menos, te diría yo. No me sorprendería. Sí. Vas un poco para abajo hasta niveles de 1.450 o hasta 1.350, que era el nivel que quiso mantener el Tesoro hace 2 semanas. Si vos vas a tener un dólar a la baja en las próximas semanas o meses, eso va a ayudar mucho a que la inflación baje, ¿no? A ir otra vez a niveles de 1,5%. Me parece que a eso apunta el gobierno para, digamos, fin de año. ¿Sí? Si esto funciona bien. La semana pasada hablábamos de un dólar a 1.500 a fin de año y hoy estamos hablando de un dólar a 1.300. Bueno, mira, el REM, que es el relevamiento de expectativa de mercado, donde intervienen casi 50 consultoras, dice que el dólar a fin de año va a ser de 1.536. Sí. No estaban esperando un salto enorme en el tipo de cambio. ¿Por qué no se espera un salto tan grande? Porque realmente, y esto es una realidad, no hay muchos pesos en la economía. De hecho, todo el mundo se queja que no hay pesos. Claro. Suben las tasas de interés porque no hay pesos y no hay mucho para ir a comprar dólares. Entonces, por más que, digamos, esto es mucha gente compra diciendo, bueno, compro y después voy a tener que vender. Claro. Porque esos dólares lo voy a tener, eso es el canuto, pero en el momento lo voy a tener que vender, ¿no? Entonces no hay muchos pesos y no hay mucho fuego, digamos, para subir el tipo de cambio, que era lo que pasaba en otras épocas. Tal cual. No había enormes emisiones monetarias y entonces, digamos, la corrida contra el dólar iba hasta niveles infinitos. Este no es el caso, ¿no? Entonces realmente hay una posibilidad grande de que el dólar caiga o se mantenga mínimamente en los próximos meses y que eso sí ayude mucho a bajar la inflación para fin de año. Pablo, un abrazo grande. Fin de año. ¿Qué estamos hablando ya de fin de año? Hermoso, fin de año es mañana. Te mandamos un fuerte abrazo, que tengas un gran fin de semana y gracias por estos conceptos. Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Pablo Güendes, periodista económico, trabaja para Infobae o escribe para Infobae y nos ayuda a nosotros a entender un poco más la economía internacional, la economía local también. Noble tarea la de los economistas de intentar bajarnos a tierra un poco esto, ¿no? Porque se habla de tantos millones, de swap y demás. Sí, mucha terminología muy técnica. 8 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Daniela, y nos vamos a la pausa. No sin antes invitarlos a que hoy vayan a la